El texto que ha leído Pablo hace referencia, en cierta manera, habla de un juicio, ¿verdad? Se iba a celebrar un juicio. En los juicios se oye, se habla, y se oye y se escucha. A veces se oye pero no se escucha, ¿verdad? Porque ustedes saben que a veces mezclamos las dos expresiones, oír y escuchar, pero no es exactamente lo mismo. El oír es producto del sistema auditivo que tenemos, ¿no? Y entonces los sonidos entran en nuestro oído. Más o menos duro. Yo tengo un poco duro, pero bueno, siguen entrando todavía, ¿no? Las palabras, la naturaleza, las cosas, las oímos. Pero escuchar, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Porque yo puedo escuchar lo que oigo o no oírlo. ¿Entienden, verdad? El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando Él proclamaba, cuando Él compartía verdades, se distinguía por esto. Había que oían y escuchaban. Y había muchos que solamente oían y no querían escuchar. En mallorquín hay una expresión que lo define, que dice: no te voy a escoltar, no quiero oírte, porque lo que estás diciendo no me gusta, ¿verdad? Eso también los padres con los hijos lo dicen. Escúchame, hazme caso. No dicen óyeme, porque está oyendo, pero no hace caso. El oído puede funcionar, pero aún así no escuchar. ¿Qué impide al ser humano no escuchar? Ustedes entienden de qué hablo, ¿verdad? Yo hablo de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios morando en nosotros. Impiden escuchar el egoísmo, la vanidad, nuestro ego, que todo lo tenemos, controlado o no controlado, pero todo está allí agazapado, intentando crecer, esperando un momento. Y ese ego impide muchas veces que escuchemos realmente. El legalismo, también algunos se creen pues oidores de la verdad y no escuchan a nadie ni nada. Y sobre todo lo que impide escuchar es el corazón duro. Con un corazón duro no podemos escuchar a los demás. Los podremos oír, pero no los escucharemos. Y el mundo clama a alguien que le escuche de verdad. El ser humano anhela que le escuchen de verdad, que escuchen qué es lo que él desea, qué es lo que él siente, qué es lo que él necesita. Yo quisiera que en esta mañana que veamos qué era lo que realmente pretendían aquel grupo de fariseos y escribas. Ese pasaje nos muestra que sus intenciones ocultas no eran las que aparecían. Que veamos qué es lo que aquellos que acusaban a la mujer querían. En definitiva, si lees el pasaje, verás que lo que querían impedir, aun pretendidamente escuchar a Jesucristo, no. Lo que ellos querían impedir era que la gracia salvadora tocara a aquella mujer. Porque ellos querían juzgar a aquella mujer, pero ellos no querían salvar a aquella mujer, que hay una gran diferencia. Y esto es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, ¿no? Hay distintas actitudes en este pasaje y en todo el capítulo anterior, el 7, que tienen mucha relación con y les voy a citar algunos versículos del anterior porque están relacionados y conducen a él. Había los que oían pero no escuchaban, y muchos han oído a Cristo, han oído su palabra, pero no la escuchan, porque puede serles incómoda, les puede señalar. El versículo 5 nos muestra, dice: y en la ley, los fariseos, cuando se acercan a Jesucristo, recuerdan, ¿verdad?, un pasaje muy conocido, y le dicen: no, porque Moisés dijo que el que cometía ese pecado tenía que morir apedreado, tenía que ser lapidado. Le recuerdan a Jesucristo como si Jesucristo no conociera la ley. Le dice: y en la ley nos mandó Moisés, un poco argumentan aquellos escribas, aquellos fariseos delante del Señor, recordando eso, por si acaso no lo recordaban. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Claro, ellos querían comprometer a Jesús, ustedes lo saben, ¿verdad? Y a Jesucristo tampoco le gusta el pecado, ¿verdad? Eso lo sabemos de sobra, que no le gusta. Le disgusta tanto, condena tanto al pecado, que él mismo se hizo pecado sin serlo para pagar el precio del pecado. Está claro que al que menos le gusta el pecado es a Jesucristo. Pero él quería enseñarles algo muy importante, que hay dos cosas
no gustarnos del pecado, condenarlo y rehuir del pecado, evidentemente tenemos que hacerlo, pero que los que les quería enseñar a todos los que estaban escuchando, no solo los escribas y los fariseos, sino a todos aquellos que estaban escuchando, porque había gente que estaba escuchando con buena intención, oía y que quería escuchar. Les estaba enseñando que hay dos maneras de tratar el pecado: condenar al pecado, evidentemente, huir del pecado, alejarnos del pecado, pero amar al pecador, acercarnos al pecador. Entre nosotros el pecado es feo, ¿verdad? No vamos a engañar. Según qué tipo de pecados, ¿no? Cuando hablamos de según qué desviaciones, el asunto sexual, o hablamos de la droga, o cuando hablamos Yo hace muchos años tuve una oportunidad de ir a un lugar en el que había muchas personas con SIDA. Hablo de muchos años, muchos de ustedes, algunos de ustedes no habían nacido. Y en aquellos momentos el SIDA era algo tan desconocido que había un miedo al SIDA, que solamente la palabra ya te hacía huir del SIDA, porque no se sabía exactamente cómo se transmitía, no había ningún remedio para curarlo. El SIDA era terrible. Yo tengo que decir con vergüenza que me presentaron a un grupo de personas con SIDA y uno me dio la mano. Tuve que hacer muchos esfuerzos para darle la mano, lo digo con vergüenza. Si hubiera podido, hubiera deseado estar en otro lugar. Porque muchos de aquel grupo eran personas que iban a morir, y de hecho algunos fueron muriendo con el tiempo. El pecado es feo, pero una cosa muy interesante, es mucho más feo que el de los demás. ¿Se han fijado? El nuestro, tampoco no hay para tanto, ¿verdad? Tenemos una tabla de medir, una doble tabla de medir. Además, Jesucristo les quería mostrar que aun en medio de aquella real trampa que quería entenderle, Él estaba muy por encima de su sabiduría infinita, pero les quería mostrar que está en contra del pecado y que el verdadero arrepentimiento es cuando estamos en contra del pecado. El Señor nos perdona, ¿verdad? Lo sabemos. Nos ha perdonado tantas veces, pero sabemos que realmente nosotros sentimos que de verdad nos arrepentimos cuando estamos en contra del pecado, condenamos el pecado. Y Jesucristo lo condenaba también, pero no condenaba al pecador. Aquellos querían eliminar a la mujer, era su deseo. O sea, su plan estaba muy bien pensado. Esa mujer, que además, ustedes los que han profundizado un poco, los judíos en aquella época ya no podían ajusticiar a nadie. Las leyes romanas a las que estaban sujetos les impedía que ellos ejecutaran a ningún reo, fuera la razón que fuera. Solamente lo podía hacer el imperio, el gobierno romano. Ellos eso lo sabían. Por lo tanto pensaron, de un tiro matamos dos pájaros. Apedreamos a la mujer, comprometemos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros quedamos como los más mejores del mundo. Ante los feligreses, ante los judíos de la sinagoga, ellos debían pensar, nosotros vamos a quedar los mejores, porque nosotros decimos lo que hay que hacer. En definitiva, era una muestra de poder, no tanto de condenación del pecado, sino de mostrar su poder, una muestra de religiosidad. Querían alejar a la mujer del Señor, porque aunque no creyeran en Él, muchos sabían que el Señor les traía algo nuevo, que el Señor hablaba de misericordia, que el Señor Jesucristo hablaba de amor, hablaba de perdón, y eso le rompía sus esquemas. Ellos estaban cuadriculados, vivían en el legalismo, en estrictamente cumplimiento de todo lo que ellos tenían que decir, de apedrear al que encontraban en ese pecado. Ellos tenían la mente cuadriculada, ellos habían vuelto de la religión la habían convertido, esa relación con Dios la habían convertido en un instrumento de poder. Y Jesucristo venía, amenazaba ese poder, porque Jesucristo hablaba de amor y de perdón. Pablo ha leído en Juan 1 este versículo que realmente es el inicio de todo esto. Él ha venido a perdonar, dice Juan, porque Él es el Cordero del mundo. El único que puede perdonar es Jesucristo. Querían alejar a esta mujer, y el Señor todo lo contrario. Sin cuestionar la gravedad del pecado, evidentemente,
quería que esa mujer viniera a la luz. Los dos tenían una intención apariencia parecida. La llevaban a Jesús para que Jesús la castigara, ¿no? Les diera luz verde. Y de paso se cargaban a Jesús, como al final hicieron. Si Jesús daba la luz verde, entonces fantástico. Matamos a la mujer, nosotros quedamos fantástico y encima nos eliminan a ese profeta. Que puede que lo sea, que no lo sea, pero nos molesta. Pero Jesucristo está por encima de esto. Jesús quería atraer a aquella mujer, porque Jesús tenía que mostrar que la salvación es por gracia, que el pecado, no hay pecado, por muy grande que sea, que no merezca la gracia salvadora. Jesús quería atraer a aquella mujer a su luz y la atrajo, como sabemos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Aunque tú oigas la revelación de Cristo, aunque hayas dado la palabra al Señor, hayas compartido, si uno no quiere oír, es imposible que tú oigas. Cristo había venido a salvarnos y lo iba a hacer, a pesar de incluso de nosotros mismos. Quiero leer dos versículos en Filipenses, capítulo 2, del 1 y el 2, que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El Señor nos mostró el camino, nos trajo la luz, nos trajo por gracia la salvación y nos mostró que debíamos impregnar nuestra relación con Él y sobre los demás, sobre el amor, sobre la misericordia. Si no, muchas cosas no tendrían sentido. En el versículo 2, cuando empieza ese pasaje de Juan, nos dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesucristo comienza ese pasaje hablándoles a los que sí que querían oírle, y además escucharle también. Y este es el siguiente punto que quería compartirles, esta segunda actitud, ¿no? Que hay muchos que sí que oyen, pero que además de oír, también escuchan. Y por la mañana volvió al templo, el día anterior había estado en el templo, y el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, porque estaban escuchando, estaban oyendo. El capítulo 8, incluso en muchos textos, empieza con el versículo 53 del capítulo 7. No sé en sus Biblias cómo está hecha la división, pero en muchas Biblias, en la mía, que yo uso, la única diferencia es esta, que el versículo 53, el último del 7 del anterior, entra dentro del pasaje del 8 y entra por lógica, porque nos relaciona con lo anterior de una manera directa y dice: cada uno se fue a su casa. En todo el capítulo anterior vemos cómo Jesucristo está enseñando en muchas situaciones, está hablando, y cómo están reaccionando unos y otros a las palabras del Señor. Vemos todo tipo de reacciones. Leeré algunos versículos del capítulo 7 que nos muestran que unos oían y escuchaban, otros oían pero rechazaban, y había otros que reaccionaban de muchas maneras. Pero la palabra de Dios no caía en saco roto. La palabra del Señor tocaba las vidas. Algunos reaccionaban negativamente, otros no. En el versículo 12 de este capítulo 7 que les digo, uno de esos pasajes en los que Jesucristo hablaba y le escuchaban, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y esa fue una constante de Jesucristo. Constantemente, cuando él hablaba, siempre producía reacciones diversas y adversas muchas veces, ¿no? Unos le escuchaban, otros no escuchaban, otros sentían que su palabra era poderosa, que era transformadora, que era capaz de cambiar vidas, y le escuchaban, y le creían. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, unos decían, y hoy pasa igual, ¿se fijan? Unos dicen: Señor es bueno, porque sabemos que a pesar de nuestros errores, Él nos perdona, si hay verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. El Señor es bueno.
Porque el Señor salva, el Señor sana, el Señor transforma, el Señor cambia las vidas, el Señor es bueno, muchos decían, porque ya lo estaban experimentando. Quizá todavía no tenían muy claro quién era el Señor. Como hoy muchas veces hombres y mujeres que se acercan a Dios, a Jesucristo, y no tienen muy claro quién es el Señor. Han oído hablar de Él, le hablan de Él y el Señor le toca y quizá algún hermano le lleva la palabra y eso le hace pensar y le hace reflexionar, pero lo que le convence realmente antes de su fe, aunque ya la tiene y de alguna manera Dios se la ha sembrado, es que ve que Dios es bueno. Nadie se convierte si no tiene esa convicción. El cambio realmente es cuando nos damos cuenta que Dios es bueno, que Dios es capaz de pasar por alto mi pecado, mi error, mi equivocación. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Esto se podría decir hoy de Jesucristo, ¿verdad? Ustedes podrían hablar a muchos, podrían hacer una encuesta, oiga, ¿qué piensa usted de Jesús? Y muchos le dirían, no, es bueno, unos le dirían tal, otros le dirían cual, y algunos se atreverían a decir, no, y este engaña, esto es un engaño. Hoy en día lo dicen también, ¿no? Si lees cualquier periódico, en cualquier entrevista con cualquier persona con cierto nivel cultural, no, tú verás que te dice, sí, es bueno, aun creyendo o no creyendo, es bueno, y otros le dicen, no, está engañando. Esta dualidad existía en aquellos momentos y existe hoy. Jesucristo tuvo que hablar, Jesucristo hablaba a todos, a los que escuchaban y a los que no escuchaban, a los que oían y escuchaban y a los que no. El legalismo los tenía atados, con lo que luchó más nuestro Señor Jesucristo fue en que el pueblo que Él amaba y con el que había empezado por hablarles, Él empezó por su pueblo, como estaba escrito que tenía que ser. Su mensaje de salvación y de gracia es para todos, evidentemente, ¿no? Pero Él empezó por su pueblo. Y su pueblo estaba atado al legalismo. No tanto que estuviese, que fuera llevado y enseñado a cumplir los mandamientos, que sí, y eso lo tenemos que hacerlo todos, por supuesto que sí, pero estaba atado al legalismo. Era un legalismo que destruía, era un legalismo que no llevaba a la luz. Era un legalismo que cargaba, que ataba, que impedía al hombre buscar la salvación, buscar esa relación directa con Dios, el liberarse. Porque el ser humano lo que desea es ser libre, libre del pecado, evidentemente, pero libre de la carga de cualquier legalismo. Los tenía atados como una pesada carga. Pero alguien al que veían con poder les mostraba compasión y misericordia. Eso es lo que realmente le llegaba a la gente. Veían a alguien, dudaban quién era, quién no era, sus maestros, los fariseos, no vayáis con Jesús porque os engañan, tal, y alguno debía pensar, oye, Él me salva, Él me siento en la luz cuando estoy con Él, debían pensar. Y no dice el texto, lo digo yo, y alguno debía pensar, pero en cambio cuando estoy con un fariseo no me siento en la luz, me siento acusado, me siento cargado, me siento que no me da ningún camino, ninguna salida. Y el Señor lo que quiere es, por eso decía que Él es el camino, dice que es el camino, la libertad y la vida. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, refiriéndose al Señor, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Veían sus milagros, veían su poder, y les decían que tenía que venir un Mesías, que tenía que venir un Salvador. Y ellos debían pensar, pero si es este, decían. Algunos dudaban, ¿será este? ¿Hará más señales que las que hace este? ¿Qué más puede hacer? Muchos empezaban a ver esa luz, que aquel era el Mesías que estaban esperando. El Cristo cuando venga, se decían, muchos de los que oían y también escuchaban, hará más señales que las que hace este. Hoy en día también muchas personas reciben señales en su vida, milagros, cambios, situaciones, mil situaciones, ¿verdad? Tan comunes que parecemos todos los seres humanos, y muchos ven en ellos una señal de Dios. Y muchos no lo hacen, pero el Señor obra a pesar de todo.
El Evangelio es la verdad revelada por Jesucristo. Ese poder que Él les mostraba con sus milagros, pero sobre todo con sus palabras, con la esperanza que era capaz de transmitir, con esa salida, con esa luz, con ese quitar el peso a aquel que se ha equivocado. El Evangelio, la verdad revelada por Jesucristo, siempre impacta y causa efecto. Y de alguna manera nunca sale indiferente. Seguro que muchos hablamos de Jesucristo a muchas personas y desearíamos que ellos aceptaran al Señor. Sabemos que es el Señor el que convierte, ¿no? Pero quiere que seamos sus instrumentos y deseamos que el Señor lo toque, que el Señor lo salve, que el Señor... Pero lo que deseamos también es sobre todo que esa persona pueda ser libre de aquello que le carga, de aquello que le aflige, de su dolor, de su desesperanza. Y sabemos que solamente en Cristo puede encontrarla. Sigo citando algunos versículos del capítulo 7 que dicen: entonces algunos de la multitud, ¿me siguen, hermanos? Estoy hablando de oír y de escuchar, ¿verdad? Cada uno de esos pasajes que cito son situaciones en las que había unos que oían y también escuchaban, y había algunos que oían pero no querían escuchar, aun entendiendo, quizá más que los que escuchaban. No es un juego de palabras. A veces uno no entiende porque se niega y cierra su entendimiento, ¿me entienden? Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ni los propios alguaciles que enviaron los escribas, los fariseos, a detener a Jesucristo, se atrevieron a detenerle en la primera ocasión. Sigue diciendo la palabra. Porque lo que les pasaba era que lo escuchaban y había esa confrontación entre los que querían dirigir al pueblo de Dios desde la religiosidad, desde el legalismo, y aquellos que querían presentarse ante el Señor, veían que el profeta, que aquel hombre que hacía milagros, el Cristo, el Hijo de Dios, podía cambiar su vida, transformarlo. Algunos ya lo veían, algunos ya lo habían vivido y habían sufrido y habían padecido antes de llegar a Cristo. Y luego muchos, después de ver a Cristo, cambiaba su vida, transformaba su vida, y su vida ya no era nunca más igual. Alucinaban, había algunos, porque no habían oído nada igual. El versículo 46, los fariseos, como les decía, envían a los alguaciles, a los guardias del templo, para entendernos, a que detengan a Jesús. Y ellos no lo detienen y vuelven y les recriminan y les dicen: ¿cómo que no lo habéis detenido? Los alguaciles respondieron: ¿por qué no habéis detenido al que os hemos enviado a detener? Recuerden, Pablo también, poco después, también hizo lo mismo, iba a detener cristianos. No crean ustedes que... Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fueron incapaces, porque probablemente estos alguaciles, durante todo o parte del ministerio de Jesucristo, habían escuchado. Debían estar allí, quizás los fariseos les decían: oye, id y espiad a este, a ver qué nos dice. Y pues al fin y al cabo eran funcionarios y quizás lo hacían. Se iban, debían escuchar. Esto lo digo yo, no lo dice la palabra, no quiero confundirles y digan: no, Juan ha dicho que espiaban. Esto soy yo que saco conclusiones por esta respuesta. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Está claro que habían escuchado a Jesucristo muchas veces. Y por lo tanto, veían que las palabras que decía este hombre nadie las había pronunciado. Ningún escriba, ningún maestro, ningún fariseo había dicho estas palabras. Y ellos, como conocedores que eran, porque escuchaban a mucho, es el que escucha muchas predicaciones, mucha meditación en la palabra, quieras o no quieras, llegas a entender algo, ¿no? Porque escuchas tanto, y esos alguaciles entendían muy bien. Y veían muy bien que lo que le estaba diciendo Jesucristo lo oían y lo escuchaban y transformaba su vida. Yo no sé si esos
se convirtieron. No lo puedo decir, la palabra no lo aclara, pero sí que fueron impresionados por las palabras de Jesucristo, hasta tal punto que desobedecieron las órdenes de detenerle. Porque decían, jamás nadie ha hablado como él. Jamás nadie ha hablado. No verán otro versículo igual en la palabra, que se pronuncie que diga, jamás nadie ha hablado como nuestro Señor Jesucristo. Y ellos evidentemente escuchaban y oían. Pasamos al capítulo 8, al texto, y entonces vemos que sí, y por la mañana, después de todos esos acontecimientos, de todos estos pasajes en los que Jesús hablaba, unos lo oían, otros no, o escuchaban y otros no, se retiran. Nos dice el versículo 53, y cada uno se fue a su casa. Después de toda esa serie de acontecimientos y de proclamaciones del Señor y de enseñanzas del Señor, todos se fueron a su casa porque tenían que descansar, tenían que dormir. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Jesús nos muestra cómo mantenía ese contacto permanente con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo necesitaba, no siendo Dios, pero en su personalidad de hombre, necesitaba esa comunión con Dios, orar, estar junto a Él, como necesitamos nosotros. En el día a día, el acercarnos al Señor para que nos limpie, para que nos vacíe, para que nos llene de su Espíritu, y eso se consigue con un contacto diario con Dios. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier crisis, necesitas ese contacto. Eso nadie puede dejar de hacerlo. Y Jesucristo incluso nos lo muestra. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana, Él estaba desarrollando su ministerio. Él estaba haciendo lo que venía a hacer. Y antes de llegar el momento fatal, el último momento, Él quería enseñar y quería dar su palabra para que le escucharan aquellos que quisieran. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Está claro, de todos aquellos que estaban en el templo, todos oían, no había sordos, quizá había alguno, pero no todos escuchaban. Lo sabemos, ¿no? Porque muchos fueron los que luego le acusaron y permitieron que fuera crucificado. Pero quizá había muchos que escuchaban a aquel hombre y sabían que él era el único que podía salvarles. Yo no sé si ustedes se han hecho nunca esta especie de broma, no tanto. ¿Qué le pedirán al Señor cuando estén en el cielo? ¿Qué es lo primero que le pedirán? ¿Se lo han planteado? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿No son curiosos ustedes? Yo mucho. Yo tengo una pregunta. Quizá ahora le crearé una inquietud a ustedes. ¿Qué le preguntarán al Señor? Lo primero. Pues de saludar y tal. ¿Qué le preguntarán? Perdón. Yo tengo una... Les parecerá una tontería, pero yo le preguntaré. Lo digo en serio, ¿eh? Señor, ¿qué escribías en el suelo? En serio, me intriga. Porque lo cita 2 veces que el Señor estaba escribiendo. Quizá una manera de definir que estaba haciendo algo, no lo sé, pero yo se lo preguntaré. Señor, ¿qué estabas escribiendo en el suelo? Bueno, no tiene mucha importancia, ¿no? Pero está bien que pensemos y que nos planteemos qué haremos cuando, sin merecerlo, estemos con el Señor, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué escribía Jesús cuando estaba en el suelo? Ante aquella situación, ante aquella mujer a la que querían apedrear. No se atrevían, querían hacerlo, pero por decirlo de alguna manera en castellano, querían cargarle el mochuelo a otro. Bueno, le pasamos el problema a Jesús, nosotros quedamos bien y Él que haga el papel de malo. Porque esa es la actitud importante realmente que nos cambia, que nos transforma y que nos mantiene cerca del Señor. Porque hay que oír y escuchar, pero escuchar no basta. Hay que entender y recibir. Yo puedo oír, yo puedo escuchar, pero tengo que entender y tengo que recibir y asumir e incorporar a mi vida diaria y a mi hacer y a mi pensar y a mi hablar. Esos escribas y fariseos conocían la palabra, la ley de tapa a tapa. Eran expertos, conocían hasta las comas, todo lo conocían todo, pero les faltaba algo. No había amor y compasión. No había ninguna misericordia
en su manera de tratar a sus hermanos. Y Jesucristo les quería mostrar que estar en contra del pecado, evidentemente, todo hijo de Dios, todo creyente, tiene que estar en contra del pecado. Tenemos que condenarlo y huir del mismo y alejarnos del mismo, pero no del pecado. A veces hay actitudes de que, evidentemente, valoramos, juzgamos distintas actitudes del ser humano que no son buenas. Muchos las entendemos. Hoy en día se acepta ya como bueno multitud de cosas que socialmente no se aceptaban y ahora se han incorporado a la sociedad y a la vida, a la educación, a las relaciones, todo tipo de situaciones que no hace falta nombrar. Pero ¿eso nos aleja de las personas? ¿Nos alejará eso de las personas? ¿O nos alejará del pecado, pero querremos llevarles la palabra a estas personas? ¿Son menos dignas que ellas de recibir el perdón? ¿Era menos digna esa mujer de recibir el perdón de Cristo? Cristo mostró claramente que no. Cristo claramente la acogió, les quiso mostrar: yo estoy en contra del pecado como vosotros, pero no en contra de esa mujer. Hábilmente les hizo una pregunta, porque el Señor no entraba en discusiones, era demasiado sabio como para entrar en discusiones. Tampoco entra en discusiones con nosotros cuando planteamos según qué teorías y ocurre. El Señor, yo creo que muchas veces nos deja de lado y se pone a escribir. Quizá pensando, bueno, ya se le pasará, ¿no? El Señor se puso a escribir porque quiso que se formara un silencio. Porque a veces para escuchar hay que guardar silencio. Si no guardamos silencio, ¿cómo oiremos y entenderemos lo que el Señor nos dice? Conocían mucho la palabra, eran expertos en la palabra, pero no había amor. Su intención no era mostrar la luz a las personas, no era su intención. Su intención era controlarlas y sojuzgarlas. ¿Qué querían hacer con el pecador? El versículo 6 nos lo dice: mas esto decían los escribas y los fariseos, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. El Señor veía la trampa a la que estaban sometiendo. Desde antes de llegar, probablemente ya los vio venir. Y para el Señor lo importante no era el quedar bien y no enemistarse con los romanos, que no tenía ningún inconveniente en hacerlo cuando fuera necesario. Él lo que quería era mostrarles cuál tiene que ser la actitud del Hijo de Dios ante el pecado. Condenar el pecado, sí, pero dar la mano al pecador, tenderle la mano, decirle que hay una luz, que hay una esperanza, que hay una salida, que solo la encontrará en Cristo. ¿Qué hacer con el pecador? ¿Destruirlo? ¿No ayudarlo? Y Jesucristo les dio una lección. Para mí es una de las muestras de sabiduría en la capacidad humana más grandes que hay. ¿Cómo resolvió una situación sin la ley romana ni en contra de ellos? ¿De qué manera tan genial, verdad? Y les contestó: el que de vosotros no haya cometido ningún pecado. ¿Hay alguno de nosotros que no haya cometido algún pecado, hermanos? Pues entre ellos tampoco no había nadie, porque nadie pudo levantar una piedra. Y nadie se atrevió a levantar una piedra, porque probablemente un rayo del cielo lo hubiera fulminado. El Señor supo enfrentar aquella situación, les mostró. Yo no digo que les vino a decir, claro, el pecado está feo y no hay que pecar y merece un castigo. Sí, pero bien, ¿quién de vosotros? Y a veces los creyentes nos erigimos como jueces y podemos sentir que estamos capacitados para tirar una piedra. Al pecado sí que hay que tirársela, no 1000 piedras, pero al pecador no. Eso era claramente una trampa. Y las dos respuestas que le comprometían. Porque enfrentaban a Jesús y le decían: ¿qué hay que hacer? ¿Hay que cumplir la ley de los romanos o hay que cumplir la ley escrita? Debemos hacer lo que dice la palabra. Y sabían que una u otra contestara, una cosa u otra comprometían al Señor. Pero al Señor no se le puede comprometer. Y no nos confundemos. Jesucristo condenaba y aborrecía el pecado. Esta es una enseñanza trascendental, hermanos. Jesús les mostró cómo había que tratar al pecador y cómo había que tratar el pecado. Porque solamente Él puede dar la salida al ser humano. Solamente Él nos da la oportunidad de salvarnos. No hay nada más. Él es el Cordero del mundo que quita el pecado. Y a Él tenemos que acudir.
y hacerlo con confianza, con seguridad, sabiendo también, porque uno puede pensar, Jesucristo es muy bueno, la perdonó, no te preocupes, no pasa nada. No, Jesucristo no acabó así el tema, no podía ser de otra manera. Sabemos cómo acabó. El Señor le dice, ¿alguien te condena? ¿Se imaginan el estupor de aquella mujer? Aquella mujer se veía muerta, imagínense, con toda aquella jauría allí alrededor. ¿Se imaginan su miedo, su temor? Más sabía, porque era conocedora de la ley, de que el castigo podía ser este, aunque no se llevase a cabo ya en aquellos momentos. Pero aún así debía estar temerosa. Y de pronto todos se habían ido. En silencio, nadie pudo hablar, nadie pudo contestar, nadie pudo rechistar. Y poco a poco fueron yéndose. Enderezándose, Jesús le dijo, y no viendo a nadie sino a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quería compartir estas palabras con ustedes, ¿no? Porque uno se da cuenta del amor de Dios en nuestra vida, que no merecemos, por supuesto. Pero sabemos del poder tan grande de ese amor, capaz de transformarnos, capaz de llamarnos, capaz de levantar nuestra vida, capaz de hacer milagros y de hacer prodigios, y eso en un sentido lo de menos. Es el único que nos muestra que Él solo es la verdad, que Él solo es la vida. También me llevaba a pensar que oímos muchos ruidos, ¿verdad? Muchas cosas, y escuchamos tantas cosas. Y tenemos que descartar aquellas que no nos sirven de nada. Y Jesucristo es lo que quería centrar el tema en que aquella mujer se había equivocado, al igual que yo me equivoco, quizás algunos de ustedes se equivocan, pero que lo importante es que yo vea la luz, que yo la siga, porque Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor la salvó, la perdonó, pero recordó que no debía pecar más. Porque si no, la gracia sería una gracia desperdiciada. Y eso me llevaba a pensar en que soy salvo por gracia. Y esa gracia que ha sido derramada por mí, si yo me equivoco, si yo peco, cometo algún error, entonces esa gracia es como si fuese una gracia malgastada, ¿me entienden? Aunque no lo es. ¿Entienden lo que quiero decirles, verdad? El Evangelio, si el mundo quisiera escuchar, callaría muchas otras voces. Pero hay tantas voces, hay tantos ruidos en medio de la sociedad que no se le quiere escuchar. Nosotros debemos condenar y aborrecer el pecado, pero tender la mano al pecador y ayudarle a salir de él. Darle la oportunidad de no ser apedreado, de no ser muerto en un sentido espiritual. Darle la oportunidad de mostrarle la fealdad del error, pero mostrarle que hay una luz poderosa, que es Jesucristo y que Él nos atrae, que nos consuela, que nos conforta, que nos prepara otra vez para caminar y nos da ese consejo. No peques más, le dijo a la mujer. Jesucristo en este pasaje nos muestra, al igual que vemos cada día en Él, cuando nos acercamos a Él y meditamos con Él, que todos necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Que todos necesitamos que Él esté con nosotros y nos guarde. Quisiera acabar con una oración, si me permiten, me quieran acompañar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es potente, es eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo, Señor. Tu palabra y tu enseñanza, Señor, está por encima de cualquier enseñanza humana, de cualquier razonamiento humano, Señor, de cualquier inteligencia humana, Señor. Estás por encima, Señor, de todas nuestras capacidades, porque tú nos muestras lo que es importante. Y a través de tu palabra nos muestras quién eres tú y lo que esperas de nosotros, lo que quieres de nosotros, Señor. Pero además nos muestras una puerta abierta por la que podemos pasar, Señor. Tú fuiste y dices en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría para poder luchar contra el pecado, primeramente contra el nuestro, Señor, pero para poder tender la mano a aquellos que cometen errores, Señor, pero que puedan ver en nosotros amor y misericordia a pesar de, y que podamos ayudarles a salir de cualquier situación, Señor,
con tu palabra, con tu consejo, con nuestra compañía, Señor, con la meditación de la palabra, tantas cosas que tú nos das para poder acercarnos a ti, Señor. Glorificamos tu santo nombre.